Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios del mes de febrero del año 2023. El día de hoy tenemos un expositor muy especial. Se trata de uno de los egresados de la Universidad de Anáhuac más recientes. Se trata del actuario Mauricio Anono Gómez, quien saludo con mucho afecto. Hola, Mauricio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Contento de verte, contento de recibirte, contento de que estés aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, entonces decía, tenemos la fortuna de tener aquí ni más ni menos que a Mauricio Anono Gómez, quien pues es actuario de la generación 2022 de la Universidad de Anáhuac, México. Fíjense que Mauricio, a su corta edad, ya está en su tercera experiencia laboral. El proyecto, la charla que nos va a dictar el día de hoy, pues trata acerca del proyecto con el que se graduó de aquí. Es un proyecto bien interesante y bien bonito acerca de la utilización para ventas al menudeo de un modelo de control que se llama modelo de árboles markovianos de búsqueda. La gran novedad de lo que va a presentarnos Mauricio es que pues es un modelo que no suele utilizarse para ese propósito. Y bueno, pues la verdad es que a mí me llena de orgullo el ver que los estudiantes pues son cada vez más capaces desde un punto de vista técnico, y ese es el caso de Mauricio Anono, quien ahora mismo, bueno, pues es analista para Red Bull. Bueno, pues sin más, te doy la más cordial bienvenida, Mauricio. El foro es tuyo, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, comienzo compartiendo pantalla. Ahí ya se alcanza a ver, ¿cierto? Así es, se ve muy bien. Ok, nada más como disclaimer, toda la presentación está en inglés, pero ¿cómo se llama? La presentaré en español sin problema, ¿no? Entonces, como bien mencionaba, justamente este es el proyecto con el cual me gradué, el cual es Retail Price Optimization with Monte Carlo Research, lo cual era, por así decirlo, un business case que se llevó a cabo con el objetivo de responder activamente hacia el mercado con el objetivo de maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, nada más para conocer un poco del business case que se estudió para realizar esta investigación, es justamente una startup de entregas tipo como Rappi o como Corner Shop, los que pues podemos llegar a conocer como esos, ¿no? Entonces, en esta startup, los analistas de pricing realizaban sugerencias de precio al equipo comercial, y estas sugerencias iban con base a la competitividad o a los objetivos del equipo comercial, ya sean márgenes, costos, etcétera, etcétera. Estos precios se definían a nivel país, y nada más para tener como un poco en mente de la magnitud de la empresa que estábamos hablando, es en ese entonces en el cual se llevó a cabo esta investigación. Perdón, Mauricio, mucho gusto, habla Salim Afiune. No sé, es que se escucha un poco bajito, no sé si sea el único, o le puedas tú subir el volumen, o no sé cómo se puede hacer. Igual, sí, no sé, Daniel, si tú sepas cómo. La verdad es que yo lo escucho bien, mano, perdón. Oye, entonces igual es mi internet, pero bueno, si tú le puedes subir al máximo, Mauricio, te lo agradeceré mucho. Perdón la interrupción. No pasa nada. Creo que ya logré subir tantito el volumen, ya está máximo, pero cualquier cosa, acá estoy al pendiente. Pero bueno,
En diciembre del 2021, esta compañía fue evaluada en 1.2 billones, lo cual lo convirtió en una unicornio de Latinoamérica. En ese entonces operaba en 4 países y tenía alrededor de 2,000 SKUs por país, ¿no? Entonces, para poner un poco en perspectiva cómo funciona el mundo de retail en el sentido de la definición de precios o pricing, veamos este ejemplo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde la demanda del consumidor hace sentido. Entonces, este es un ejercicio en el cual buscaremos adivinar, con base a un análisis previo, a qué categoría corresponde este producto que vamos a analizar, ¿no? Entonces, este producto es un producto que, digo, en esta gráfica, que es un análisis a lo largo de 25 días, donde la línea roja es el precio de venta, la línea naranja es el precio promo o el precio de descuento o tachado, y las barras azules es, ¿cómo se llama? Son las unidades vendidas, ¿no? Entonces, veamos cómo justamente cuando teníamos un precio promo, fue como el periodo donde más llegamos donde más unidades se vendieron, ¿no? Y también se puede observar como un tipo de estacionalidad, donde entre el cuarto, quinto y sexto día de la semana es cuando hay como un pico, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que pudiera ser que este producto es elástico. Cuando jugamos con su precio y sobre todo cuando bajamos precio es cuando logramos alcanzar las mayores ganancias. En esta parte podemos ver la estacionalidad por hora y podemos observar que es un producto que se vende bien tanto en la tarde como en la noche, sobre todo en la noche. Y este producto, finalmente, si lo vemos en un mapa de calor con respecto a la hora y al día de la semana, podemos ver que se vende muy bien tanto el jueves, viernes y sábado en la noche, ¿no? Entonces, digo, aquí no sé si haya algún valiente que crea que haya adivinado a qué categoría corresponde este producto. O sea, imaginemos que si uno fuera al súper y ¿cómo se llama? Estuviera buscando este producto, ¿a qué categoría correspondería? ¿A qué pasillo iría? No sé si hay algún valiente o digo la respuesta. No, está bien. Ok, por ahí escuché. Ok, cervezas. Pues en general es alcohol, ¿no? Estamos hablando del tequila Maestro Dobel. Digo, gracias por su participación. La verdad fue una respuesta bastante atinada. Estamos hablando de alcohol, ¿no? Sobre todo tequila. Entonces, en realidad, si lo vemos como a simple vista, la demanda del consumidor en algunos casos hace sentido, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿por qué no ponemos, y digo, esto es con base al business case con el cual realizamos la investigación, ¿por qué no definimos el precio correcto, al tiempo correcto, al consumidor correcto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver en términos de elasticidad, competitividad, la estacionalidad, lo cual sería cuántos usuarios voy a esperar en los próximos días, o si en alguno de los próximos días va a ser el Buen Fin, o si va a ser el Super Bowl, o si va a ser un día festivo, ¿no? También tenemos que tener presente qué tanto inventario tenemos actualmente, ¿no? Si tenemos poco inventario, tal vez valdría la pena incrementar el precio para que esos últimos productos maximicen las ganancias. También tener presente del poco inventario que tengo, qué tanto tengo que esperar para que llegue como un nuevo surtido. Por otro lado, tenemos los objetivos comerciales, en el cual sería cuál es mi objetivo de margen, cuáles son los costos actuales que tengo con el proveedor, y por último, ver la ubicación, ¿no? Tenemos, no sé, algún ejemplo sería, en algún momento hubo escasez de agua en Monterrey, en la cual existía un willingness to pay, ¿cómo se llama? Estaban más dispuestos a incluso pagar más caro por esos productos, que digo, eso podría llegar a ser interpretado como una mala práctica, simplemente es un ejemplo, pero por ejemplo el tequila se vende mejor en Jalisco que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de ejemplos donde algunos productos se venden mejor que en otros países. Entonces, esto todo lo único que hace es introduce a lo que se conoce como revenue management,
¿no? Entonces, veamos este ejemplo en el cual vamos a evaluar un caso hipotético de una semana en el cual dejaríamos este producto a un precio fijo, ¿no? Considerando un incremento de costos por parte del proveedor. ¿Y qué pasaría si jugamos con el precio a lo largo de la semana con base a todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que nos cuestionamos es, en este caso hipotético, ¿cuál sería el escenario que nos ayudaría a maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, nuevamente, en este caso hipotético, justamente los precios variables nos podrían lograr un incremento del 38% en los ingresos netos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si vemos esta gráfica, es como un desglose, ¿no? Tenemos este precio de venta, que es como, en este caso, 699 pesos, de los cuales 59 son parte del ingreso neto, dado que 640 se irían a impuestos y costos, ¿no? Entonces, tenemos estos dos como barras límite que están definidas por la competencia, es decir, si City Market está en 800 pesos y Walmart está en 625, pues tratemos de no salirnos de ese rango, ¿no? Entonces, a lo largo de una semana, a pesar de que a partir del segundo día tenemos un incremento de alrededor del 5% en costos por parte del proveedor, nuestro inventario, jugamos con el precio con base también al inventario. Notemos que el inventario es esta como sombra amarilla, con la cual, dado que yo ya sé, con lo que analizamos previamente, que jueves, viernes y sábado es cuando más vendo, vamos a buscar que las unidades restantes, ¿no? Que tenemos 30 unidades en el primer día, que se maximicen a lo largo de estos días que sé que se venden bien, ¿no? Entonces, veamos que el precio dinámico va con base a la estacionalidad que habíamos revisado anteriormente y con el poco inventario que nos queda, ¿no? Con tal de optimizar esas pocas unidades que quedan. Entonces, nuevamente, se está proponiendo buscar alguna manera de que se puedan fijar estos precios con un previo análisis que está alineado con los objetivos comerciales, con la competitividad, con la inflación y los posibles incrementos de costo, minimizar o incluso, tratar de eliminar la posibilidad de que haya desabasto y sobre todo maximizar los ingresos, ¿no? Entonces, para poner todavía más, como para aportar a este contexto general, cómo funciona el equipo de pricing en una compañía de retail se realiza un análisis previo con base a, se realiza un análisis previo como el que realizamos de estacionalidad, de ubicación, de la competencia, etcétera, etcétera. Se realiza una estrategia de precios, ya sea a nivel categoría, a nivel SKU, a nivel país, a nivel bodega, puede ser hacia muchas dimensiones, ¿no? Y con base a estos criterios se realiza una estrategia que es implementada a un pricing software, ¿no? Estos pricing softwares han tenido mayor relevancia en los últimos años, sobre todo por el incremento en la tendencia de la industria de retail y de e-commerce, en la cual, con base a todo este análisis, se implementa una estrategia que se ejecuta automáticamente, ¿no? Entonces, una vez que se ejecuta, nuevamente se retoma el primer paso del ciclo. Se analizan los resultados de la estrategia implementada y nuevamente se hace todo el análisis. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si se elige la estrategia equivocada, crea un costo-oportunidad de ejecutar otros escenarios con mayor potencial, ¿no? Ahora, la realidad en este business case es que en tan solo México teníamos 2,000 SKUs en 20 bodegas en una, ¿cómo se llama? En un horario de operación de 16 horas, ¿no? Entonces, esto nos crea una infinidad de posibilidades si queremos hacer definición de precios a nivel hora, a nivel bodega, a nivel país, ¿no? Entonces, es ¿cómo se llama?
son muchas las posibilidades y es demasiada información la que se tiene que analizar. Entonces, aquí incluso la misma permanencia de estar solamente con una estrategia también crea un costo de oportunidad de no generar información para evaluar otros escenarios. Es decir, si yo solamente quiero estar pegado con los precios de Walmart, pues en realidad no estoy evaluando el qué pasaría si soy más caro que él o incluso más barato, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿cómo podemos encontrar un precio óptimo? Y aquí es donde empieza como esta introducción de dónde nace el modelo desarrollado, ¿no? Entonces, déjenme presentarles Monte Carlo Tree Search. Monte Carlo Tree Search es un algoritmo que combina el muestreo aleatorio de Monte Carlo con los árboles de búsqueda, ¿no? Entonces, aquí tenemos, e incluso es comúnmente utilizado en la teoría de juegos, sobre todo en la teoría de juegos combinatorios, las cuales son juegos de mesa en las cuales la información es conocida y también puedo conocer las posibles acciones que puedo realizar yo y que puede realizar mi contrincante, ¿no? Entonces, como se vería un árbol de búsqueda en la teoría de juegos, sería como se ve en este GIF, que es una partida de ajedrez, ¿no? Si yo realizo un movimiento, se abren un montón de posibilidades de las cuales, bueno, una vez que yo realizo un movimiento, existen muchas posibilidades en las cuales mi contrincante también puede realizar otro movimiento, ¿no? Entonces, cada decisión que tomo crea muchas oportunidades. Incluso este algoritmo ha sido muy relevante desde 2016, después de que AlphaGo, una empresa que fue, que desarrolló, bueno, AlphaGo fue desarrollado por un equipo independiente que finalmente fue adquirido por Google. Logró vencer al gran maestro Lee Sedol en una partida, bueno, sí, en una partida de al mejor de 5, bueno, al mejor de 5 partidas, en su juego, el cual es, bueno, se llama Go, que es un juego muy popular en Asia. Entonces, si quieren como conocer un poco más de este algoritmo, hay mucha investigación sobre la teoría de juegos combinatorios y bueno, las aplicaciones del algoritmo bajo este contexto, pero sobre todo si quieren conocer más sobre estas partidas, sin duda les recomiendo un documental que se llama AlphaGo, creo que está en Netflix, vale mucho la pena, que incluso tiene una parte muy humana que hace que este documental sea todavía más bonito, ¿no? Pero aquí lo interesante es que este algoritmo jamás ha sido utilizado para retail pricing, lo cual, pues, esta aplicación es completamente nueva, ¿no? Jamás se había aplicado anteriormente en retail pricing. Entonces, para conocer un poco cómo funciona Monte Carlo Tree Search, tenemos 4 pasos, ¿no? Una vez, digo, ya había explicado más o menos cómo funciona un árbol de búsqueda. Entonces, vamos a tener la selección, layout, expansion y backpropagation. Voy a dejar los términos en inglés, dado que es como un poco más fácil, porque en español algunos de estos términos se mezclan y puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Entonces, en la selección, una vez que estoy en un estado, ¿no? Suponiendo que estoy jugando una partida de tic-tac-toe, la selección sería en dónde voy a elegir mi próximo movimiento, ¿no? Dónde voy a poner la próxima cruz o el círculo, ¿no? Una vez que selecciono, voy a hacer una jugada, ¿no? Un play out. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo ya seleccioné dónde puse una X, voy a ver dónde lo va a poner el contrincante y dónde lo voy a poner yo, ¿no? Y expansión sería dejar el juego fluir, ¿no? Nuevamente como aquí considerando nuevamente la selección, playout, hasta llegar a un punto terminal, el cual sería, pues si gané, si perdí, es decir, que haya terminado el juego. Y una vez que haya hecho esa simulación hasta un estado terminal, voy a recopilar la información para que en la próxima selección
tenga una mejor decisión. Esto, ya poniéndonos un poco más técnicos, entra tanto en la teoría de reinforcement learning y de procesos de decisión de marca, ¿no? De reinforcement learning es porque tenemos estados, bueno, tenemos un entorno en los cuales tenemos diferentes estados donde la gente puede tomar diferentes acciones con base a múltiples recompensas, ¿no? Donde pues va de la mano con los procesos de decisión de Markov, que tenemos tenemos la cuatrotupla de los estados, de las posibles acciones, de las probabilidades de pasar, de que un estado con base a una acción llegue a otro estado y la recompensa inmediata por haber tomado esa acción A. Entonces, ya que conocemos el contexto del business case, de qué es lo que pasa con la definición de precios en la industria de retail, y ya que conocemos cómo funciona el algoritmo, veamos cómo podemos integrar todo esto. Entonces, retomemos cómo funciona Monte Carlo Tree Search o el árbol de búsqueda de Monte Carlo. ¿Qué pasaría si nosotros definimos como todo este árbol de búsqueda donde cada estado, o bueno, más bien el tiempo de cada estado es un día diferente o es una hora diferente y cada estado es simplemente un precio diferente, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos las medias noches Bimbo, que pues como tal es pan para hot dog, que en su momento, ¿no? El 27 de noviembre del año pasado, tenía un costo de 47 en este estado, ¿no? Entonces, en la selección, tenemos que ver cuáles son las posibles acciones, ¿no? Entonces, aquí yo estoy en 47 y tengo que ver cuáles son mis posibles opciones. Aquí lo vamos a definir en 5 opciones y agregamos 2 adicionales. Estas primeras 5 vamos a considerar la competencia actual, es decir, aquí tenemos a Joker, que es igual una empresa de delivery junto con Rappi. Tenemos aquí un intervalo en el cual el máximo competidor está en 47 y el mínimo competidor está en 34, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que estamos a la par del máximo competidor. Entonces, una vez teniendo presente estos límites, vamos a definir el máximo, percentil 75, promedio, percentil 25 y mínimo, ¿no? Adicionalmente, vamos a agregar un 3% al máximo y vamos a restar un 3% del mínimo para tener este margin builder y win, ¿no? Que son estrategias que pueden ser para ganar margen o incluso para atraer clientes. Entonces, una vez que tengo presente las posibles opciones, que bueno, también hay que tener presente si el nodo en el que estoy, o bueno, más bien en el estado en el que estoy, en realidad es la primera vez en la que estoy ahí. ¿A qué voy con esto? Si no conozco nada del árbol o en el día o hora en el que estoy, en realidad no conozco qué sigue porque jamás lo he explorado, entonces voy a crear estas opciones y voy a seleccionar una aleatoriamente y voy a navegar a través de ese nodo hasta llegar a un estado terminal. Pero si ya había pasado por ahí, tengo que evaluar a través de esta función de recompensa si vale la pena pasar por ahí o no. ¿A qué voy con esto? Supongamos que estamos en el paso de selección, ¿no? Vamos en el día 1, ¿no? Estamos, no sé, el lunes y quiero ver qué pasaría si subo el precio en martes. Si no he evaluado esa opción, voy a crear estas opciones y voy a seleccionar una aleatoriamente y voy a simularlo hasta llegar al punto terminal. Ya sea que yo quiera solamente simular 7 días o simplemente quiero simular hasta que me quede sin inventario. La otra opción es, si yo ya he pasado por todas estas opciones, tengo que determinar cuál es la que más me conviene. Y esta fórmula es comúnmente utilizada para este tipo de algoritmos, dado que hace una ponderación entre
la recompensa a corto plazo y la recompensa a largo plazo. ¿A qué voy con esto? La recompensa a corto plazo simplemente es, y aquí lo parten dos, ¿no? Esta es la en corto plazo y esta es a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? La que es en corto plazo simplemente cuenta las veces que he pasado por ese nodo o por esa opción, y con base en la función de recompensa, que en este caso son las ganancias, es un promedio, ¿no? Si yo ya he pasado 3 veces por ahí y he generado 300 pesos, en todas las veces que he pasado ahí, mi V va a ser de 100, ¿no? Y en el largo plazo, le agrega un valor a todas estas funciones de recompensa a posibles estados que valdrían la pena volver a revisar. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que en el día 1 tomé la elección correcta, pero en el resto de la semana tomé decisiones incorrectas. Y si solamente considerara la función de recompensa a corto plazo, ya no volvería a evaluar esa opción. Entonces, justamente esta ponderación es lo que hace que, a pesar de que haya tenido un mal resultado, determinar si en realidad fue mera coincidencia de que elegí un camino incorrecto o si en realidad no es una opción viable. Entonces, una vez que realizamos el primer paso, que es la selección, vamos a llevar a cabo el play out, ¿no? Que es como la jugada. Entonces, suponiendo que seleccionamos la opción de ser 3% más caro que el máximo competidor. ¿Cómo vamos a determinar qué tanta recompensa vamos a obtener por tomar esta decisión si no la estamos llevando a cabo, sino simplemente es una simulación, ¿no? Entonces, aquí la parte interesante del modelo es que va a correr una regresión lineal para buscar un pronóstico de la posible recompensa con algunos predictores que se obtienen a través de la regresión lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la simulación? Vamos a tratar predecir las unidades vendidas a través de todas estas variables, las cuales son usuarios activos, precio de venta, precio promo o precio tachado, las unidades de voucher, que los vouchers son estos códigos promocionales que podemos encontrar en estas aplicaciones, que es, no sé, ingresas el código 20% off y te descuenta el 20% de tu carrito, ¿no? Entonces, también contar cuántos vouchers vamos a tener en este pronóstico, si el día que estamos evaluando es lunes o si es martes, miércoles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es simular las unidades vendidas en el futuro con los posibles precios que estaré definiendo a través de mi árbol de decisión, ¿no? Entonces, vamos a correr una selección stepwise que lo que hace es iterativamente agrega y quita predictores con la combinación de selección forward y backward, ¿no? Aquí es donde hay como muchas cosas que pueden llamar la atención, ¿no? Sobre todo porque en los predictores, una vez corriendo esta regresión lineal, podemos ver que algunos p-valores en realidad no son estadísticamente significativos, ¿no? Podemos ver que aquí sábado lo estamos dejando a pesar de que tiene un p-valor de 0.19, ¿no? Y por otro lado tenemos igual el precio de venta que tiene un 0.17. Por otro lado, podemos ver que la R cuadrada y la R cuadrada ajustada, pues tampoco son estadísticamente significativas, ¿no? O sea, unas de 0.56 y otras de 0.45. Entonces, aquí lo que hay que tener presente es cómo podemos hacerlo si queremos realizar estas regresiones lineales de manera no supervisada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y era lo que les comentaba anteriormente. Es
o sea, un humano no puede revisar más de 1000 SKUs por día, correr todas estas regresiones lineales y mucho menos realizarlas por hora, ¿no? Entonces, si queremos que todo esto se haga en automático, hay que definir cuándo sí se vale tomar en consideración la regresión lineal y cuándo no. Entonces, aquí lo que se propone es definir criterios y ciertos límites, ¿no? Esto es con base a la R cuadrada mínima que se estaría considerando. Entonces, si yo corro una regresión lineal para cualquier producto y me sale una de 0.2, determinar si bajo estos límites, si la voy a considerar para el modelo o no. También definir qué predictores voy a considerar con base a su p-valor. Y también tener en consideración que algunos productos no tienen tantos puntos de dato. Entonces, también tener en cuenta cuál sería como el mínimo de información histórica para que se pueda integrar al modelo, ¿no? Entonces, con base a estos criterios se deben de definir acciones, ¿no? Entonces, aquí podemos plantear 3 opciones. Si vamos a considerarlo para el modelo, si vamos a jugar con él a pesar de que no esté en el modelo, pero con tal de generar información, o simplemente no lo vamos a tocar y no lo vamos a tener en el modelo, ¿no? Esto es simplemente para mostrarles que todo este modelo se realizó en R y R permite, estos son visuales para comprobar los supuestos de una regresión lineal. Entonces aquí podemos ver la homogeneidad de la varianza, colinearidad, la normalidad de los residuos, etcétera, etcétera. Entonces, si se pudiera llegar a realizar todo este proceso de manera no supervisada, es decir, de manera automática, pero pues es simplemente para compartirles de que también existen visuales para determinarlo, ¿no? Entonces, regresando un poco, teníamos esta regresión lineal, ¿no? Entonces, en las cuales nuestros posibles predictores son todos estos. Ahora, aquí lo que crea es, no existe como ningún muestreo aleatorio en esta regresión lineal si la voy a estar corriendo una y otra vez. Entonces, lo que se propone en este modelo es agregar 2 variables aleatorias a la regresión lineal múltiple. Entonces, en este caso vamos a tomar los usuarios activos que pueden variar y también las unidades de los vouchers, ¿no? Porque el precio de venta es con el que estamos jugando, por lo cual el precio promo también estamos jugando con él, y pues esto es simplemente cualitativo, ¿no? O sea, si estoy empezando desde el lunes y quiero simular mañana, pues mañana es martes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ajustar estas variables a una distribución, ¿no? Para que sean variables aleatorias. Entonces, este ejemplo son los usuarios activos. Entonces, lo primero que hacemos es corremos una serie de tiempo, o bueno, más bien una gráfica a lo largo de los últimos 2 meses para ver el comportamiento de los usuarios activos en una bodega en específico. Aquí corremos un análisis de outliers para quitarlos. Y por último, corremos esto es meramente visual, que es la gráfica de Cullen and Frey, que lo que hace es explica de manera visual a qué distribución se ajusta más, ¿no? Entonces aquí podemos ver que nuestra observación es esta, tenemos nuestros valores de Bootstrap y pudiéramos ya sea ajustarla a una distribución Poisson, a una distribución normal o a una distribución binomial negativa, ¿no? Porque nuestros valores Bootstrap caen dentro de esos parámetros. Ahora, esto es simplemente un ejemplo. Sé que normalmente para llegadas se utiliza una distribución Poisson, pero simplemente para poner como ejemplo, vamos a utilizar la distribución normal, ¿no? Entonces, vamos a ajustar los usuarios activos a una distribución normal
Aquí podemos ver la comparación de la distribución empírica bueno, más que nada de la densidad, de la empírica contra la teórica, el QQ-plot, PP-plot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, para determinar si se ajusta o no a esta distribución, vamos a correr una prueba con Kolmogorov-Smirnov, en la cual no se rechaza la hipótesis, y para estimar los parámetros, simplemente vamos a hacer a través de máxima verosimilitud, y estos son los parámetros que nos arroja, ¿no? Solamente para tener en mente, para este mismo ejemplo, ya tenemos los parámetros de la variable aleatoria de los usuarios activos, pero también vamos a determinar la de los vouchers, ¿no? Pero en este caso se ajusta a una distribución uniforme con parámetros 0,2. Entonces, retomando esto, vamos a realizar una expansión, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ya seleccionamos, ¿no?, los precios con los cuales vamos a jugar, hago como una jugada y lo voy a simular hasta una condición de paro. Esta condición de paro se tiene que definir previamente. Aquí, como lo definimos, es si yo quiero simular la ruta de precios ideal en los próximos 7 días, entonces mi condición de paro va a ser 7 días, ¿no? Pero también tiene que haber otra condición de paro en la cual tengo inventario limitado, por lo cual si me quedo sin inventario, no puedo seguir vendiendo. Entonces, va a haber game over, o el juego se va a terminar cuando llegue a los N días de simulación o cuando me quede sin inventario. Entonces, suponiendo que apenas voy a realizar una simulación a lo largo del árbol, ¿no? Con todas las posibles opciones de precios a lo largo de, no sé, una semana. Una vez que realizo la primera simulación, tengo que hacer el paso de backpropagation, en el cual voy a recopilar la información que he generado a través de mi simulación. La función de recompensa es la que se va a recopilar, porque justamente lo que evalúa el modelo es, ok, una vez que pasé por este camino, ¿qué tan bien me fue?, ¿no? Entonces, en este caso, y como habíamos mencionado anteriormente, vamos a definir la función de recompensa como net income, lo cual es todos los ingresos menos los impuestos menos los costos. Entonces, por así decirlo, es el ingreso neto. Dado que las 7 opciones siempre serán las mismas en todos los estados, es decir, en el día 1 tengo 7 opciones, pero en el día 2 son esas mismas opciones las que tengo, y en el día 3 y así posteriormente, se puede conseguir toda la información, bueno, más bien se puede estimar toda la información, todo el árbol de búsqueda a través de 7 iteraciones. ¿Por qué 7? Si tengo 7 opciones, tan solo me basta recorrer 7 caminos en específico para lograr estimar todo el árbol de búsqueda, lo cual computacionalmente es muy eficiente. Entonces, veamos los resultados. Se realizó una prueba de 5 días, ¿no?, con información desde agosto hasta noviembre, para definir como la ruta óptima de este producto a lo largo de una semana en diciembre. Entonces, ¿cómo funciona como toda esta integración de lo que hemos estado hablando? Tenemos información de ventas, información de los usuarios activos, la información de inventario, en la cual vamos a integrar esas 3 bases de datos, vamos a correr regresiones lineales. Para un caso en específico, solamente sería una regresión lineal múltiple, en la cual vamos a determinar los predictores de las unidades de venta. Con base a ello, si los vouchers o los usuarios activos en realidad son estadísticamente significativos para la regresión lineal múltiple, entonces lo estaríamos considerando y serían ajustados serían ajustados a una distribución teórica. Una vez
Recopilando toda esta información, vamos a realizar toda esta simulación en el árbol de búsqueda, lo cual es el árbol de búsqueda de Monte Carlo, y una vez realizando las simulaciones que nosotros definamos, el número de simulaciones que nosotros definamos, es como vamos a encontrar el mejor nodo. ¿Qué significa el mejor nodo? Que tal cual nos va a decir el lunes pone este precio, el martes pone este otro precio, el miércoles y así y así. ¿Okay? Entonces, así es más o menos como se ve. Realizando 1000 iteraciones, lo cual pudiera llegar a ser un poco agresivo con lo que les había platicado anteriormente, que con tan solo 7 iteraciones se puede estimar todo el árbol. Realizamos una simulación de 5 días con un inventario actual de 26 unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos a cabo toda la integración de las últimas, de todo lo que habíamos platicado acá, de las ventas, de los usuarios, del inventario, etcétera, etcétera. Corremos la regresión lineal, todo lo integramos al modelo y este es el resultado que nos arroja. Nos dice, el lunes, actualmente, en ese entonces, el precio estaba a 47 pesos. Aquí lo que indica es, bájalo a 46 durante el lunes y martes. El miércoles y el jueves, súbelo de precio y el viernes nuevamente bájalo de precio. ¿Qué es lo que hizo el modelo en este escenario? Para poder evaluar si en realidad hacía sentido lo que pronosticaba el modelo, realizamos 1000 simulaciones de qué es lo que pasaría si dejáramos el precio fijo y qué pasaría si le hiciéramos caso al modelo. Y esto es lo que vimos. Esto es simplemente las unidades vendidas a lo largo de los últimos días, en ese entonces. De los días anteriores del 27 de noviembre del año anterior. Y la línea roja es qué pasaría si seguimos el modelo y la línea azul es qué pasaría si dejamos el precio que tenemos. Notemos que esperaba una baja en los primeros 2 días y en el tercero y en el cuarto día esperaba nuevamente como recuperarse en esas unidades vendidas. Y nuevamente el viernes esperaba bajar sus ventas. Entonces aquí lo que hace el modelo es bajemos el precio en esos días en los cuales pronostico que tal vez no nos irá tan bien en las unidades vendidas. Subamos el precio cuando sé que vendemos bien y nuevamente bajemos de precio cuando no nos va tan bien, ¿no? Entonces no sé si llegan como a ver ese comportamiento en el cual está buscando satisfacer la necesidad del cliente con respecto a los precios con tal de maximizar las ganancias, ¿no? Justamente los días que no vende bien, busca bajar el precio y los días que vende bien, busca incrementar el precio, con tal de garantizar la función de recompensa que habíamos definido previamente. Entonces, lo que en realidad pasó fue que se logró unos ingresos netos de 82 pesos. Notemos que a pesar de que el modelo pronosticaba generar todas estas ventas, pues en realidad se generaron 3 unidades menos en términos de venta con respecto al pronóstico, ¿no? Pero ¿cómo podemos determinar si en realidad esto es bueno o malo? Porque a simple vista esto nos podría decir que el resultado no fue bueno, dado que pues el pronóstico no fue completamente correcto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue realizamos la prueba en múltiples bodegas con diferentes SKUs de diferentes categorías porque pues cada producto se comporta diferente, ¿no? Entonces, para determinar si en realidad funcionó o no, realizamos la prueba en 2 bodegas en específico y dejamos el precio que tenía anteriormente en otras 2 bodegas que son muy similares a las primeras 2 bodegas en las cuales se realizó la prueba. ¿Esto qué quiere decir? No sé, pongamos un ejemplo. Si tenemos una bodega que pudiera ser una en Polanco y tenemos otra, no sé, en Anzures, pues haría sentido tener esas 2 bodegas, una como prueba y otra como de control, así se le dice. Entonces,
Aquí tenemos el primer ejemplo, en la cual donde realizamos la primera prueba fue en Granada y la bodega control fue en la Colonia del Valle. Entonces, también teníamos en consideración el comportamiento de las ventas en las últimas 3 semanas. Entonces, veamos. Si observamos, en la semana 48, este producto ya tenía buenas ventas en la bodega, ¿no? Entonces, cuando realizamos la prueba, en comparación a la bodega control, alcanzamos un incremento del 51% en margen generado, o bueno, en ingresos netos, y un 75% más en unidades vendidas, ¿no? Por otro lado, te digo, en este caso también pudiera estar como un poco influenciado con el comportamiento de la semana previa. Es por eso que se tomaba en consideración 2 pruebas para cada producto. Entonces veamos, justamente en Anzures, en comparación con la Colonia Narvarte, vemos que en la semana 48 tenían el mismo comportamiento. Incluso en las semanas anteriores, Narvarte vendía mejor que Anzures. Pero en el instante que nosotros realizamos esta prueba, logramos un incremento del 34% en comparación a la bodega control, en términos de ingreso neto, y un 62% de incremento en comparación en unidades vendidas en comparación a la bodega control. Nuevamente, realizamos esta prueba para, como les había mencionado anteriormente, en otros productos como la Magnum de almendra. Entonces, veamos que, por ejemplo, en Tecamachalco, bueno, hicimos la prueba en Tecamachalco y la bodega control fue La Herradura. Tenían un comportamiento similar aquí en la semana 47. Aquí la semana 48 fue porque hubo escasez de inventario para La Herradura, pero al momento de realizar la prueba, ya en términos similares y en características similares, alcanzamos un 50% de incremento en unidades vendidas y casi 50% de ingreso neto, ¿no? Nuevamente, para Águilas, en comparación contra San Ángel, o sea, fue brutal este incremento, casi el 260 en ingreso neto y 400% en unidades vendidas. Pero también tenemos ejemplos donde pues no todo es bonito, no todo es como, bueno, por así decirlo, en la práctica no todo es como en el libro, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos como en Portales y Satélite que el producto, a pesar de que moviéramos el precio, no se vendió, ¿no? Y aquí, pues bueno, en realidad no se mueve tanto. Las unidades vendidas fueron las mismas, pero por el cambio de precio logramos generar 11 pesos más, ¿no? Entonces, esto solamente habla de una bodega, de un producto en una sola semana. Pero si esto lo convertimos a los 2000 SKUs en las 20 bodegas que existían, bueno, que existen en México, pues se traduce a muchísimas ganancias. Entonces, ya viendo todo esto en retrospectiva, pues nos dice, bueno, nos lleva a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, como les mencionaba con la regresión lineal, este modelo propone el aprender de sí mismo, lo cual justamente, digo, a pesar de que automatiza los precios, ¿no? Y sobre todo propone precios dinámicos, entra, o bueno, cae dentro de la rama de Machine Learning y de inteligencia artificial, dado que aprende de sí mismo y genera sus propios puntos de datos con los cuales generará una mejor toma de decisiones, por lo cual a través del tiempo se espera que mejore iterativamente, ¿no? Y finalmente, el objetivo de proponer un modelo de precios dinámicos al precio correcto, al tiempo correcto, al consumidor correcto, con el objetivo de maximizar las ganancias, pues se logra, ¿no? Entonces, finalmente, los próximos pasos que se están llevando a cabo es, pues bueno, realizar la prueba en más SKUs con el objetivo de, pues, analizar
aún más a profundidad el rendimiento del modelo. También se está llevando a cabo realizar la primera publicación de la implementación de este algoritmo a una aplicación real en la industria de retail y posteriormente pues seguir encontrando áreas de oportunidad para el modelo e incluso integrar este modelo a una interfaz o a un software más complejo para que posteriormente alguna empresa pueda automatizar todos sus precios de manera, ¿cómo se llama? Sin tener que, sin que sea tan supervisado, por así decirlo. Estas son todas las referencias, incluso en el artículo que se está buscando publicar, se están referenciando incluso más. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención y siéntanse con la libertad de realizar cualquier pregunta. Muchas gracias, Mauricio. Buenísimo el modelo este. Oye, mira, salieron algunas cosas ahí en el chat. En primer lugar, Camila comentó que ama a Alejandro del Castillo. Ok, gracias, Camila. Además, Verónica Gómez hace una pregunta. Dice, oye, ¿cuál fue la efectividad del modelo en la vida real si es que se probó? Sí, sin problema. De hecho, o sea, además de los resultados que les compartí, que fueron como a nivel producto, a nivel bodega, incluso se logró demostrar que en comparación a la semana anterior, si separáramos todo lo que se probó en comparación a las bodegas control, se logró un 66% de incremento en unidades vendidas tomando esa comparación, incluso un 40% en ingresos netos, ¿no? Ahora, si lo viéramos en la misma bodega, pero en comparación a la semana anterior, fue un incremento del 33% en unidades vendidas y un 12% en ingreso neto. Entonces, aunque solo fueron 3 productos, ¿no? Y las ganancias pudieron haber sido de 100 pesos. Nuevamente, si esto lo convertimos a 2,000 SKUs, a 20 bodegas, alrededor de, no sé, un mes, esto se traduce a muchas ganancias. Ok, muchas gracias, Mauricio. Mira, ahí también dice Arat Larrainzar, oye, ¿cómo podemos asegurar que este cambio en las ventas es por el cambio en el precio y no por factores externos? Creo que esa pregunta está buena. Sí, y gracias por la pregunta, Arad. De hecho, estas pruebas se busca que se realicen, y digo, es muy difícil, pero se busca que se realicen en entornos similares. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, no sé, busco realizar esta prueba esta semana, pudiera ser que mis resultados salgan perjudicados, incluso salgan peor que la semana pasada, dado que la semana pasada tuvimos el Super Bowl, ¿no? Entonces, son ese tipo de factores que pueden llegar a afectar estas muestras, ¿no? Entonces, justamente lo que se busca es que las semanas que se van a comparar sean casi iguales en el sentido de estas características, ¿no? Que no haya como ninguna campaña de promoción, que no haya ningún evento como relevante durante esas fechas, etcétera, etcétera. Aunque hay cosas que pues están fuera de nuestro control. A lo mejor si llovió, pues pudo haber afectado las ventas, ¿no? Pero nuevamente lo que se busca es que ambos periodos sean comparables. Fíjate, qué bueno que comentas eso, Mauricio. Yo me acuerdo de que cuando estabas a punto de presentar el proyecto, hubo ahí pues no fue un problema, ¿no? Pero una cuestión que tuvimos que aclarar con los sinodales, precisamente porque acabamos de tener el Buen Fin, ¿te acuerdas? Sí, de hecho tuvimos que posponer la prueba, dado que en el instante que íbamos a realizar la prueba se nos atravesó el Buen Fin y
pues tuvimos que posponerla porque iba a sesgar nuestros resultados. Sí, sí, eso estuvo bien interesante. Mira, otra vez Camila, ¿no? Comenta que hay patrones de conducta que se proyectan en las gráficas. Pues sí, precisamente, ¿no? Es parte de lo que dice ahora Mauricio. Y dice Salim Afiune, dice que en su caso, él ha realizado ALMs con simulaciones de Monte Carlo. Lo que le gustaría preguntar es, ¿por qué 1000 simulaciones? Dice, él hizo 10,000 simulaciones. Dice, también hizo estimaciones de tarjetas de lealtad y utilizó pues, procesos de Markov y regresiones, en donde el R cuadrado le da del 98%. Dice que aparte le suma un 5% como varianza para tener un margen. Pregunta él si no sería bueno incorporar algo así en el modelo. De hecho, bueno, respondiendo a la primera pregunta de por qué 1000 simulaciones, incluso solamente o sea, para este caso en específico, yo consideraría que incluso computacionalmente pudiera llegar a ser muy costoso. ¿Por qué? Porque si ya evaluamos que con tan solo 7 iteraciones podemos estimar todo el árbol, incluso con tan solo 100 iteraciones o 100 simulaciones, ya podríamos tener como una estimación algo cercana, ¿no? Algo que valdría la pena realizar justamente con tu pregunta es como esta gráfica de convergencia de con cuántas simulaciones en realidad se está aproximando al resultado que estamos buscando pronosticar, ¿no? Pero entiendo que para otros modelos vale la pena incluso realizar más simulaciones, pero solamente para este caso, por el comportamiento del algoritmo, no se requieren tantas simulaciones. Y por otro lado, por lo que mencionas como de este margen por la varianza, vale mucho la pena porque lo que sucede con todas estas regresiones lineales múltiples que se realizan como bueno, bajo este contexto de retail y sobre todo que era lo que les mencionaba que en la práctica es muy diferente a cómo se ve en el libro, tenemos regresiones lineales en las cuales los predictores tienen p-valores nada significativos, tenemos R cuadradas muy, muy bajas, entonces podríamos agregarlo como criterio, ¿no? Como un cierto threshold, justamente con esta varianza que mencionas, para no agregar estos SKUs donde no tenemos nada de información en el modelo. No sé si con esto respondí a tu pregunta. Yo creo que sí, dice que sí, Salim. Y miren, nada Super. más para complementar un poco lo que comenta Mauricio, ¿no? Fíjate, él hace 1000, Salim hace 10,000. En realidad, por ley de los grandes números, ustedes se acordarán, ¿no? El estimador de la varianza viene ahí dividido entre una raíz del número de simulaciones que realizas, el tamaño de la muestra. Entonces, si tienes 1000 y si tienes 10,000, efectivamente, pues existe una diferencia ahí en términos de precisión, pero para lograr un solo decimal de precisión mejor, o sea, más que, o sea, una cosa que sea un solo decimal de precisión mejor que lo que propone Mauricio, tendrías que hacer 100 veces el número de simulaciones que él hace. Mauricio hace 1000, necesitaríamos hacer 100,000. Pero vamos, o sea, o sea, vamos, él nos dice, oye, pero con 7 tenemos el árbol, ¿no? Sí, Bueno, aunque ahora, o sea, si en alguna de las simulaciones, y digo, que estamos, por así decirlo, simulando estas variables aleatorias, que es bueno, el posible número de usuarios al día siguiente y también las unidades de voucher, si en alguna de esas simulaciones este valor sale como un outlier, ¿no? Puede también perjudicar ¿cómo se llama? Nuestra función de recompensa, por lo que pues vale la pena justamente pues realizar un poco más de simulaciones. correcto. Dice Salim, lo que pasa es que en los ALMs la proyección es a 10 años. Bueno, muy bien. Sí, no, sin duda. Pero aquí o sea, justamente para eso son como estas condiciones de paro que consideramos.
que como es como una industria en la cual el movimiento es muy rápido, tal vez el inventario no te dura más de 7 días. Entonces, la ventaja es, puedo hacer el pronóstico a 7 días, pero para agregar complejidad, puedo hacer que el periodo, o bueno, más bien, en vez de verlo por días, que sea por hora, ¿no? Para agregarle complejidad al modelo y poder jugar más con los precios. Muy bien. A ver, veo un montón de gente conectada. Me da mucho gusto, por cierto, ver además de lugares tan variados, veo gente de Puebla, veo gente de la Náhuac, México, veo gente de la Náhuac de Puebla, veo gente de la UAP, veo profesores, híjole, qué maravilla, qué maravilla, veo estudiantes de semestres avanzados. Y aquí una cosa importante es que hay varios de los estudiantes que están aquí presentes que no son mis estudiantes, es decir, no vinieron obligados a nada, ¿no? Muy bien. Pues vamos a cerrar esta sesión, ya también para dejar a Mauricio ir a descansar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación. El proyecto está muy padre. Y bueno, pues seguimos trabajando, ¿no? Para lograr la publicación. Claro que sí, y al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Ahí comenta Alonso Ávila que es un gran trabajo. Natalia también felicita, Salim felicita a Mauricio. Pregunta a Maritza que si lo vamos a cargar en algún lado. Sí, efectivamente, esta grabación, yo voy a subir esta grabación el día de mañana, durante la mañana, a YouTube, y bueno, les voy a pasar la liga a través de diversas redes, entonces para que tengan acceso a ella. Muchas gracias a todos, gracias Mauricio, buenas noches, bye bye.